Hay hogares donde, sin razón aparente, la atmósfera se vuelve densa, el aire parece pesar sobre el pecho y una sombra invisible merodea entre las paredes. No hay gritos ni tormentas, pero algo ha entrado. Los miembros de la familia empiezan a discutir sin motivo, la paz se desvanece como el humo, el descanso se aleja de las noches y el corazón se llena de inquietud. Muchos se preguntan, ¿qué está ocurriendo en mi casa? ¿Por qué siento que algo oscuro se ha instalado aquí? No se trata de superstición, sino de una realidad espiritual que las Escrituras no ignoran. El apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, pronunció una advertencia clara en la carta a los Efesios: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Esta no es una metáfora poética, es una advertencia literal, es la voz del cielo alertando a las almas redimidas. Hay puertas que pueden abrirse sin darnos cuenta, caminos que conducen al enemigo a cruzar el umbral de nuestros hogares y nuestras almas, y lo más terrible de todo es que esas puertas a veces se abren por medio de cosas aparentemente inofensivas. Satanás no siempre se presenta con cuernos ni con fuego en los ojos. No, hermanos míos, a menudo se disfraza bajo el velo de lo bello, de lo atractivo, de lo curioso. Sus agentes, los hechiceros y brujos, saben muy bien cómo esconder el veneno en una copa dorada. Objetos decorativos, cuadros, máscaros, talismanes, regalos de origen incierto, cada uno de ellos puede convertirse en una entrada abierta para las tinieblas si ha sido consagrado o utilizado para fines impuros. Un simple adorno puede ser la llave que el enemigo usa para colarse en la casa del creyente y sembrar discordia, enfermedad o confusión. ¿Cuántas veces el creyente se pregunta, ¿por qué nos enfermamos sin causa? ¿Por qué nos sentimos abatidos sin razón? ¿Por qué la oración parece perder poder dentro de estas paredes? Y la respuesta, aunque dolorosa, es que quizás se ha dado lugar al enemigo un cuadro que representa lo oculto, una figura traída de un viaje sin discernimiento, una piedra o símbolo, entregado como recuerdo, y con ello, sin saberlo, se ha permitido que algo contrario al Espíritu de Cristo habite bajo el mismo techo donde se ora y se alaba. No se trata de miedo, sino de discernimiento. El enemigo no puede cruzar una puerta cerrada por la fe, pero sí puede entrar por una rendija abierta por la ignorancia o la indiferencia. Cuando el creyente se acomoda, cuando ya no examina lo que entra en su casa, cuando recibe todo con una sonrisa pero sin oración, el enemigo sonríe también, porque sabe que ha encontrado su oportunidad. El propósito de esta reflexión no es sembrar terror, sino despertar conciencia. No todos los objetos son inofensivos, no toda decoración es inocente, no todo regalo es puro. Hay manos que preparan trampas con intención. Hay quienes, movidos por el odio o el ocultismo, consagran objetos para maldecir, para oprimir, para dividir, y cuando esos objetos encuentran refugio en la casa de un hijo de Dios, la armonía se resquebraja, la salud se marchita y el descanso huye. Sí, amados, el enemigo busca hogares, no solo almas. Busca lugares donde pueda sembrar desorden y desesperanza, donde la luz del Evangelio se apague bajo el peso de una opresión invisible, y la Escritura no se contradice. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Por eso debemos mirar con ojos espirituales.
Debemos examinar nuestros hogares como quien revisa el altar donde se adora, porque un hogar es un altar, cada rincón puede ser un lugar donde el Espíritu Santo repose o donde el enemigo susurre, y quien ama la presencia del Señor no puede permitir que el adversario encuentre un solo centímetro donde reposar su sombra. Hablo con la autoridad del Evangelio. Si hay objetos que perturban tu paz, si al mirar algo en tu casa tu espíritu se inquieta, no lo ignores. No digas, es solo una figura. No digas, fue un regalo. Ora, pide discernimiento. Si el Espíritu Santo te incomoda, es porque algo sagrado está siendo profanado. El enemigo no entra donde hay luz, pero la oscuridad prospera en la negligencia del creyente. Que esta palabra resuene como trompeta en tu alma. No des lugar al diablo, no permitas que lo oculto, lo profano o lo consagrado al mal repose bajo tu techo. Examina, limpia, santifica tu hogar, porque donde Cristo es Señor, el enemigo no tiene dominio. Donde la cruz está levantada, ninguna sombra puede permanecer. Y donde un corazón se humilla y pide discernimiento, el fuego del Espíritu consume todo lo que no proviene de Dios. Amados hermanos, no todo lo que entra en nuestro hogar lo hace bajo la inocencia de la intención humana. Existen objetos que no solo poseen materia, sino también memoria, cosas que llevan consigo el eco de manos impuras, el peso de pactos antiguos, la sombra de palabras no dichas, pero pronunciadas en el reino de las tinieblas. Así como un recipiente puede contener agua o veneno, así también un adorno, un cuadro, una escultura o un regalo pueden ser portadores de bendición o de maldición. El enemigo de nuestras almas no siempre se disfraza con el rostro del mal evidente, a veces viste de belleza, de arte, de aparente inocencia. El mismo Satanás se transforma en ángel de luz para engañar, y no es extraño que lo haga también a través de objetos que, aunque bellos a los ojos, son profanos en su origen. En muchos hogares cristianos, las grietas del alma comienzan por puertas que nadie notó haber abierto. Un amuleto que llegó como recuerdo, una figura traída de tierras extrañas, una piedra, un talismán o incluso una pintura que carga con símbolos de oscuridad. El pueblo de Dios debe discernir no solo lo que se ve, sino lo que se esconde. Las cosas materiales, aunque inertes a la vista, pueden ser vehículos de una atmósfera espiritual. Lo que se coloca en los muros, sobre las mesas o alrededor de nuestros hijos, tiene poder para atraer la presencia del santo o el susurro del maligno. ¿Acaso no dijo Josué: quitad de en medio de vosotros el anatema? Porque mientras el anatema permanece, la victoria se aleja, la oración se apaga y el hogar se llena de contienda. No se trata de superstición, sino de discernimiento espiritual. Si algo no glorifica a Cristo, si su presencia produce inquietud en el alma o disonancia en el espíritu, entonces su lugar no está entre nosotros. El hogar del creyente debe ser un altar de luz, no un depósito de sombras. Recordemos que lo que toleramos en lo pequeño, pronto dominará lo grande. Principio de los objetos sagrados y los impuros. Desde el principio, Dios enseñó a su pueblo que las cosas visibles pueden ser instrumentos de lo invisible. Cuando ordenó a Moisés construir el tabernáculo, cada detalle, cada objeto, cada material tenía un significado espiritual profundo. El oro, la madera de acacia, el lino fino, todo reflejaba pureza, orden y santidad. El arca del pacto no era simplemente una caja,
Era el trono de su presencia, allí, entre los querubines. Se manifestaba la gloria del Altísimo. Aquel lugar no admitía mezcla, porque el fuego de Dios no habita entre lo profano. El Señor estableció un principio eterno. Los objetos consagrados llevan consigo una unción y los objetos contaminados una maldición. La santidad no reside en la materia misma, sino en el propósito y en la autoridad que los cubre. Un objeto puede ser santificado cuando se usa para glorificar a Dios, pero también puede ser profanado cuando sirve a la idolatría o a la curiosidad de lo oculto. Cuando Israel guardó el anatema de Jericó, no fue el oro ni la plata lo que trajo derrota, sino la desobediencia que permitió a la maldición entrar en el campamento. El enemigo conoce este principio mejor que muchos creyentes. Por eso levanta altares disfrazados en forma de arte o tradición. En los hogares se cuelgan cuadros que representan dioses falsos, máscaras que fueron usadas en rituales, piedras talladas con símbolos paganos, y sin saberlo, se abre una puerta invisible. Donde antes reinaba la paz, comienza la confusión. Donde había salud, se instala la enfermedad. Donde existía amor, surgen rencillas. Dios no nos llama a vivir con miedo, sino con discernimiento. El creyente no teme al enemigo, pero tampoco ignora sus maquinaciones. Cuando algo no procede del Espíritu Santo, tarde o temprano revelará su fruto de oscuridad. Por eso, el llamado de hoy es a examinar cada rincón del hogar, que no quede objeto sin la mirada del Espíritu. Pregúntate, ¿esto glorifica a Cristo o distrae mi corazón de Él? Recordemos que la verdadera pureza comienza en el corazón, pero se refleja en lo que decidimos conservar o desechar. Un hogar consagrado es un santuario donde el Señor habita, y así como Moisés quitó sus sandalias ante la zarza ardiente, así también nosotros debemos quitar del medio todo aquello que contamina el altar familiar. Si el enemigo usa objetos para oprimir, Cristo usa su cruz para liberar donde haya una figura de oscuridad. Levanta la palabra de vida. Donde hubo maldición, proclama la sangre del Cordero. Porque la casa donde el nombre de Jesús es exaltado se convierte en territorio santo, inaccesible al enemigo. Que cada creyente escuche hoy este llamado: limpia tu casa, consagra tus objetos, y haz de tu hogar un lugar donde el Espíritu Santo descanse en paz. La maldición oculta en las cosas brillantes. Hay una historia en la palabra de Dios que debería estremecer hasta el alma más endurecida. Es la historia de un hombre llamado Acán, un hijo de Judá, que se atrevió a tocar lo que Dios había declarado maldito. No fue un asesino, ni un idólatra público. Fue, aparentemente, un hombre común dentro del campamento de Israel, pero un solo acto suyo abrió la puerta a la derrota de todo el pueblo después de la gran victoria en Jericó. Cuando los muros cayeron ante el poder del Altísimo, el Señor había ordenado: todo lo que hay en la ciudad será anatema para Jehová. Josué 6:17. Sin embargo, Acán vio un manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro, cosas hermosas, atractivas, relucientes, y las escondió debajo de su tienda. Nadie lo fió, nadie lo supo. Pero el ojo de Dios sí lo vio, y el ojo del Espíritu sigue viendo hoy lo que escondemos en nuestros hogares, lo que guardamos bajo nuestras tiendas modernas. Objetos que parecen inofensivos, pero que portan la sombra del enemigo. El resultado fue devastador. Cuando Israel marchó contra Jai, un pueblo pequeño,
fueron derrotados, los guerreros huyeron, los corazones se desmayaron, y Josué cayó sobre su rostro clamando: ¿Por qué, oh Señor, has hecho pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? Josué 7-7. Y la voz de Dios tronó como fuego sobre el altar. Israel ha pecado. Han tomado del anatema, por eso no podrán hacer frente a sus enemigos. Josué 7:11-12. ¡Qué terrible verdad! Hermanos, no era la espada del enemigo lo que derrotó a Israel. Era el pecado oculto dentro de su propio campamento, era el objeto maldito, guardado en secreto, lo que había levantado un muro entre Dios y su pueblo. El oro robado pesaba más que el acero de los adversarios. El manto escondido era más peligroso que 1000 lanzas. Y me pregunto, con temblor en mi espíritu, ¿cuántos hogares cristianos hoy están viviendo bajo esa misma sombra? ¿Cuántas familias oran sin respuesta? Lujan sin victoria. Sufren sin explicación mientras en sus casas reposan cosas que no deberían estar allí. Un cuadro, una figura, una joya, un regalo, no por su materia, sino por el espíritu que lo acompaña. No es el objeto lo que tiene poder en sí, sino la puerta que abre cuando su origen pertenece a las tinieblas. El enemigo no necesita permiso cuando el creyente, en su ignorancia o descuido, le ofrece una llave. Y una de las llaves más comunes es la que entra envuelta en belleza, así como Acán codició lo brillante. El diablo sabe envolver la maldición en formas agradables. ¿Cuántos mantos babilónicos cuelgan hoy en las paredes de hogares piadosos? ¿Cuántas maldiciones disfrazadas de arte o tradición descansan en los estantes donde debería habitar la paz? Pero cuando el pecado fue revelado, Acán fue descubierto, y el pueblo lo llevó al valle de Acor, allí, bajo las piedras. Fueron enterrados el hombre y sus objetos. El juicio fue severo, pero necesario. Solo entonces el Señor volvió a acompañar a Israel. Solo cuando el anatema fue destruido, volvió la victoria. Porque no puede coexistir la presencia de Dios con lo que Él ha declarado impuro. Este principio, mis amados, no ha muerto con el tiempo. Es eterno. El enemigo lo sabe. Mientras la casa esté cubierta por la sangre del Cordero, no puede entrar. Pero si encuentra una puerta abierta, aunque sea pequeña, aunque sea del tamaño de un recuerdo, entrará. No necesita destruir la muralla, solo alar una rendija. Por eso, el discernimiento espiritual no es una opción, es una necesidad vital. El creyente que no vigila lo que entra a su hogar permite que el enemigo monte su trono en medio de su mesa. No todo lo que brilla es bendición. No todo lo que parece inocente es neutral. La serpiente antigua sigue susurrando: no moriréis. Pero detrás de cada palabra suya hay veneno. Examinen, pues, vuestros hogares, así como Josué examinó el campamento. Pregúntense si hay algo que roba la paz, algo que perturba la comunión. No tengan miedo de desechar lo que el Espíritu les señala, porque más vale una casa vacía con la presencia de Cristo que una casa llena de adornos donde reina el enemigo. El poder del creyente no está en los objetos que posee, sino en el Dios que habita dentro de él. Pero ese Dios es santo, y su presencia no tolera el anatema. Hoy, el Señor nos llama, como llamó a Israel, a limpiar el campamento, a destruir lo que contamina, a cerrar las puertas que el enemigo intenta abrir con engaños, que cada corazón sea un altar
y cada hogar una fortaleza, que las paredes de nuestras casas resplandezcan no por el oro o el arte, sino por la gloria del Dios viviente, porque donde hay pureza, hay poder. Donde hay obediencia, hay victoria. Ipsilon donde Cristo reina. Ninguna maldición puede permanecer. La intención del enemigo, amados, el enemigo no entra con estrépito, ni golpea la puerta con violencia. Él prefiere deslizarse en silencio, con la suavidad de una sombra, disfrazando su veneno bajo formas que parecen inofensivas. La intención del hechicero, del brujo, del que sirve a las tinieblas, no es adornar, sino infiltrar, no es embellecer, sino contaminar. Quiere plantar su semilla en medio del hogar del creyente, en un rincón cualquiera, en un objeto sin aparente valor, para que la maldición germine sin ser notada, así como la serpiente antigua se escondió entre las ramas del Edén. Hoy se oculta en las cosas que colgamos en nuestras paredes, en los regalos que aceptamos sin discernimiento, en los adornos que consideramos arte, pero que fueron concebidos para invocar la presencia de las tinieblas. Su arte es engaño, su belleza es máscara, su propósito es uno solo: profanar lo que Dios santificó. El enemigo busca operar sin ser descubierto, oprimir sin ser acusado, destruir sin dejar huella visible. Su victoria depende de nuestra ceguera, porque cuando la luz de la verdad penetra, su obra se deshace como la niebla ante el sol. La ignorancia como arma. El profeta clamó: mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. ¡Qué palabra tan solemne! Hermanos, no dice que fueron destruidos por debilidad ni por pobreza, sino por ignorancia, porque donde no hay discernimiento, la oscuridad encuentra morada. Muchos creyentes abren las puertas de sus casas sin saberlo, cuelgan cuadros con símbolos extraños, figuras que representan ídolos antiguos, máscaras tribales, estatuillas de culturas paganas. Lo hacen movidos por el gusto, por la moda, por el deseo de belleza, sin percibir que esos objetos fueron diseñados como puntos de contacto espiritual, como anzuelos invisibles que enlazan el alma con potestades ajenas al reino de Dios. El enemigo no necesita que usted adore el objeto. Le basta con que lo tolere. No requiere una oración, solo su indiferencia, porque cuando el creyente deja de discernir, el terreno queda abierto. Cada pieza puede convertirse en una antena que atrae la opresión, en un puente que une lo santo con lo profano. Otros, por inocencia o nostalgia, aceptan regalos de dudoso origen, collares heredados, anillos antiguos, objetos que pasaron por manos dedicadas a la idolatría o la magia. Lo hacen sin sospecha. Pero en el mundo espiritual, cada objeto lleva consigo una historia, una marca, una legalidad. No es superstición. Es principio. En lo invisible rigen leyes, y el adversario las conoce bien. El diablo no puede entrar en la casa del justo sin permiso. Y ese permiso, muchas veces, lo otorgamos con nuestras propias manos. Cuando aceptamos sin discernimiento, cuando decoramos sin oración, cuando conservamos lo que el Espíritu Santo nos ha instado a desechar, firmamos, sin saberlo, una autorización, y entonces el enemigo tiene derecho legal para operar. El mundo espiritual no es un juego de sombras ni una fantasía medieval, es un reino de leyes tan real como la gravedad.
Dios estableció principios que gobiernan su creación y el diablo, aunque caído, los respeta, por eso busca legalidad. Una puerta abierta, una palabra dicha, un objeto contaminado. Pero hay esperanza para el que escucha, porque donde la ignorancia fue arma del enemigo, el conocimiento de Cristo se vuelve escudo. Cuando la luz del Evangelio ilumina, las tinieblas no resisten. Cuando el creyente consagra su casa, cuando unge sus puertas y renuncia a toda influencia extraña, el reino de Dios se levanta en poder. Oh, amados, revisen sus hogares, examinen sus paredes, sus estantes, sus recuerdos, no con miedo, sino con discernimiento, porque no todo lo que brilla es inocente, ni todo lo que parece arte honra al Creador. Que el Espíritu Santo revele lo que debe ser quitado y que el fuego purificador del Calvario arda en cada habitación. El enemigo puede haberse infiltrado. Sí, pero no puede permanecer donde Cristo reina. El hogar donde se invoca su nombre, donde se levanta el altar de la oración, donde su palabra es lámpara y espada, se convierte en tierra santa. Y allí ninguna maldición prevalece. Así lo declaro. Donde el Cordero de Dios es exaltado, toda tiniebla huye, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Las sombras que entran por las puertas del alma, hay puertas que no se abren con llaves de hierro, sino con descuido del corazón. Son las rendijas invisibles por donde el enemigo introduce su influencia en los hogares, en los pensamientos, en las almas. No viene con estrépito, ni con violencia. Llega con sutileza, disfrazando su veneno bajo apariencias de belleza o afecto, y así, lo que comenzó como una simple decoración o un obsequio inocente, se convierte en un canal por donde fluye la oscuridad. Cuando la imagen se convierte en altar del enemigo, amados, ¿no habéis sentido alguna vez que el aire de vuestra casa se vuelve denso, como si un peso inexplicable cayera sobre el espíritu? No es siempre cansancio ni tristeza, a veces es el susurro del enemigo, escondido en objetos que parecen inocentes. Así actúa el tentador. No golpea la puerta, la adorna, no amenaza con fuego, sino con belleza, introduce en los hogares cristianos figuras, cuadros, esculturas, y detrás de su apariencia inofensiva se oculta el eco de antiguos sacrificios. El Señor fue tajante. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Éxodo 20, contra 4 hasta 5. En Deuteronomio 7, 25, 26. Nos advierte que esas imágenes son abominación, que deben ser destruidas, y cuántos hogares del pueblo de Dios guardan todavía pequeñas reliquias de idolatría. Un ídolo comprado como recuerdo, una estatua heredada, un amuleto artístico. Pero lo que fue consagrado a las tinieblas no pierde su sello, y donde ese sello permanece. La presencia del Espíritu Santo se entristece, no importa el tamaño ni el material. Una sola figura de idolatría basta para levantar un altar profano en el corazón del hogar. Y desde allí el adversario siembra frialdad espiritual, división en los matrimonios, enfermedad en los cuerpos, confusión en las mentes. Muchos oran pidiendo libertad, pero ignoran que la prisión está en su propia sala, decorada con el rostro de aquello que el Señor aborrece. Sed celosos, como Josías, que quebró los ídolos y purificó el templo.
Examina tu casa, tus paredes, tus joyas, tus recuerdos. No mires su valor sentimental, sino su procedencia espiritual, porque lo que fue hecho para honrar las tinieblas no puede permanecer en el templo del Espíritu Santo. Cuando arranques de tu hogar esos objetos contaminados, sentirás que la atmósfera cambia y la paz vuelve como una brisa pura. Entonces tu casa se convertirá nuevamente en altar de oración y no en guarida del enemigo, la caricia envenenada de los falsos regalos. El enemigo no siempre ruge, a veces sonríe. Sus trampas no siempre son de hierro, a menudo son envueltas en cintas de colores. Se presenta como amigo, como bienhechor, como portador de bendición, pero en sus manos hay cadenas invisibles. Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Así engañó a Balaam por medio de los obsequios de Balac. Números 22. Y así sigue obrando hoy. Hay regalos que no son simples detalles. Son transmisores de carga espiritual, una pulsera, un libro, una piedra de protección, una muñeca tallada con símbolos extraños. Parecen cosas pequeñas, pero el enemigo las usa como vehículos de influencia. No importa su forma, sino el espíritu que las acompaña. Muchos creyentes, al recibir sin discernimiento, abren sin saberlo una puerta a la opresión. He visto familias enteras turbadas por aceptar un cuadro de buena suerte. He oído de mujeres atormentadas por sueños después de ponerse un collar energético. No hay magia blanca. Hermanos, toda fuerza que no procede del Espíritu Santo pertenece al abismo. Lo impuro no se purifica con intenciones, sino con obediencia. No os digo que desconfiéis de toda dádiva, sino que probéis los espíritus. Antes de aceptar un obsequio, orad. Antes de colocarlo en vuestro hogar, presentadlo ante el Señor. Si el Espíritu os da inquietud, no dudéis. Deshaceos de él. La obediencia pesa más que cualquier afecto humano, porque la desobediencia, aunque parezca pequeña, abre la puerta a grandes tinieblas. Recordad esto: el enemigo no busca llenar vuestra casa de cosas, sino vaciarla de la presencia divina. Su meta no es decorar vuestros muros, sino destruir vuestro altar. Por eso, vigilad, discernid, limpiad, y cuando la luz de Cristo reine nuevamente en vuestro hogar, sentiréis la diferencia. La paz no está en los objetos, sino en la presencia. Allí donde hay pureza, la gloria desciende. Donde hay obediencia, el fuego del Espíritu arde, y donde Cristo es reconocido como Señor, ninguna sombra puede permanecer. Entonces, y solo entonces, las puertas del alma se cierran al enemigo y se abren a la plenitud del Dios vivo, la atmósfera invisible. Señales de una contaminación espiritual. Hermanos míos, hay realidades que los ojos no pueden ver, pero que el alma percibe con dolorosa claridad. No son fantasías ni supersticiones, sino evidencias de una guerra que se libra más allá de la carne y la sangre. Hay hogares donde el aire parece más espeso, donde las paredes guardan un silencio pesado y las risas de antaño se han apagado. Oli, el enemigo ha logrado infiltrarse, no con violencia, sino con astucia, sembrando su oscuridad a través de objetos, palabras o gestos que parecían inocentes. El Señor Jesucristo nos enseñó que por sus frutos conoceréis el árbol, y así también, amados, se conocen las obras del enemigo.
por los frutos que dejan en las almas y en los hogares. Si el fruto es la confusión, la enfermedad sin causa, la división persistente, el agotamiento espiritual, entonces el árbol no proviene de Dios. El fruto amargo de lo maldito. Hay casas donde el aire parece herido. En ellas los cuerpos se enferman sin diagnóstico. Los médicos se confunden. Y la ciencia no puede explicar la raíz del mal. Se escuchan pasos en la noche, suspiros donde no hay nadie, voces apagadas en los rincones oscuros. Los miembros de la familia discuten por pequeñeces. La armonía se desvanece como humo, y lo que antes era paz se convierte en desasosiego constante cuando lo impuro entra en el hogar. La atmósfera cambia. Las sombras no respetan paredes. Se instalan en las emociones, en las relaciones, en los sueños. A veces el enemigo no destruye de un golpe, sino que erosiona lentamente, una enfermedad tras otra, un conflicto tras otro, una pérdida inexplicable después de otra. Y muchos, en su inocencia, buscan soluciones humanas, sin entender que la raíz es espiritual. Las Escrituras dicen: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así opera el adversario, disfrazando su obra bajo causas naturales. Pero cuando la luz del Espíritu revela su acción, el creyente debe discernir y resistir, porque donde Cristo es Señor, ninguna maldición puede permanecer. Cuando el aire pierde la paz, hay atmósferas que hablan no con palabras, sino con silencios. Cuando el hogar pierde la paz, se nota primero en lo invisible. Las oraciones se vuelven difíciles. La lectura de la palabra se convierte en carga. El descanso se interrumpe sin razón. La casa antes llena de canto y gratitud se vuelve fría, tensa, silenciosa. No es simple cansancio, es señal de una intrusión espiritual. El Espíritu Santo mora donde se le da lugar, pero si el creyente abre puertas a lo impuro por descuido, por ignorancia o por curiosidad, la atmósfera se contamina. Así como un perfume llena toda una habitación, también lo hace la presencia contraria al Espíritu, y lo que antes era un altar de adoración se convierte en un campo de batalla invisible. No se puede servir a dos señores, o el hogar se llena del fuego santo de Dios, o lo ocupa la frialdad del enemigo. La neutralidad no existe en el mundo espiritual. Cada palabra, cada objeto, cada elección contribuye a uno de los dos reinos, el de la luz o el de las tinieblas. Por eso, cuando sientas que la paz se escapa, no busques culpables humanos. Arrodíllate, limpia el altar, invoca la sangre del Cordero, las huellas del enemigo en cuerpo y alma. Cuando la contaminación espiritual se profundiza, el cuerpo mismo comienza a hablar, los sentidos se alteran, se perciben presencias cuando no hay nadie, se oyen murmullos, se sienten miradas invisibles, aparecen olores que no provienen de la tierra, luces que parpadean sin razón, aparatos que se encienden solos, y el alma se llena de un temor sin rostro. No son alucinaciones de los débiles, sino síntomas del asedio espiritual. El enemigo no solo oprime el entorno, también perturba la mente y el corazón. La tristeza sin causa, la confusión que nubla el juicio, la división entre esposos, los sueños turbios o violentos, las pérdidas que se repiten como ciclos sin fin. Todo ello revela una presencia que busca robar la fe y el gozo del creyente. Pero hay esperanza.
porque el mismo Cristo que reprendió los vientos y calmó el mar, también puede reprender las tinieblas que rodean tu vida. El enemigo tiembla ante el nombre de Jesús. Su poder es limitado, su tiempo es corto, y su derrota ya fue sellada en la cruz. Por eso, no temas, pero tampoco ignores, la fe no es ingenuidad. Discierne los signos, limpia tu casa, rompe los pactos ocultos, ora sin cesar. Que la luz de Cristo llene cada habitación, cada pensamiento, cada rincón del alma. Porque cuando la luz brilla, la oscuridad huye. Hermanos, examinad el fruto. Si en vuestra vida hay confusión, temor o estancamiento, no lo aceptéis como parte del destino. El Espíritu Santo no produce caos, sino paz. Si la paz falta, buscad la causa y poned todo bajo la autoridad de Cristo. Allí donde la sangre del Cordero es invocada, las tinieblas retroceden. Donde el altar familiar se restaura, el cielo vuelve a descender. Y cuando el hogar se llena de adoración, hasta el aire cambia, porque el Espíritu del Señor sopla donde es bienvenido y su presencia purifica, sana y renueva todo lo que toca. Así, las puertas que una vez se abrieron a la oscuridad serán selladas por la luz, y el hogar, antes oprimido, se convertirá en testimonio vivo de que Cristo reina y que ninguna sombra puede resistir el fuego de su gloria, el fuego que purifica el hogar. Amados hermanos, hay cosas que no se vencen con silencio, ni se alejan con indiferencia. El enemigo no se marcha porque lo ignoremos, sino cuando el poder de Cristo lo expulsa. Hay momentos en la vida del creyente en los que no basta con cerrar la puerta al mal. Es necesario arrancar sus raíces, romper sus cadenas y quemar sus vestigios. Esta es una verdad que el Espíritu Santo dejó grabada en las Escrituras para nuestra instrucción. La obediencia que rompe las tinieblas. En el libro de los Hechos leemos que muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Hechos 19:19. Aquellos nuevos creyentes no guardaron los libros en un cofre, no los vendieron, no los regalaron, los destruyeron. ¿Por qué? Porque sabían que lo que había sido instrumento del infierno no podía coexistir con el altar del Espíritu Santo. Comprendieron que una fe genuina exige ruptura total con el pasado de oscuridad. El fuego que consumió sus libros fue símbolo del fuego del Espíritu que purifica el alma. Nada de medias tintas. No se trata de esconder el mal, sino de exponerlo a la luz, no de reciclar lo profano, sino de destruirlo. Mientras permanezca en tu casa aquello que alguna vez fue puerta al enemigo, esa puerta seguirá abierta. No basta con guardarlo en un cajón o con justificarlo diciendo que solo es un recuerdo. Lo que una vez fue consagrado al adversario sigue llevando su marca, y la única manera de romper su poder es destruirlo completamente, para siempre. El principio del no tolerar. El Señor no pide que dialoguemos con las tinieblas. Nos ordena erradicarlas. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Deuteronomio 7:26. No se trata de fanatismo, sino de fidelidad. Dios no comparte su gloria. No bendecirá una casa donde las sombras aún tienen un rincón reservado. Hermanos, el pecado, los objetos impíos,
Las reliquias de superstición son como brasas encendidas escondidas bajo la alfombra. Aunque no se vean, tarde o temprano incendiarán la casa. Algunos dicen, no hace daño, solo es un adorno. Pero el Espíritu de Dios no habita donde se tolera lo que Él condena. El cristiano debe ser radical en su santidad, no porque tema al diablo, sino porque ama a Cristo. No basta con apartar lo inmundo, hay que destruirlo. No basta con decir ya no lo uso. Hay que cortarle toda posibilidad de regresar. Así como los libros de Éfeso ardieron en el fuego del arrepentimiento, también hoy deben arder los objetos que sirvieron de canales a las tinieblas. Figuras, talismanes, cuadros, amuletos, recuerdos de ritos o amistades antiguas que arrastran cadenas espirituales. El fuego santo del hogar restaurado, el acto de destruir lo profano no es un gesto de miedo, sino una declaración de victoria. Es decirle al enemigo, ya no tienes parte ni derecho en este lugar. Cuando un creyente prende ese fuego de obediencia, la atmósfera cambia. Lo que antes oprimía, se disipa. Lo que antes dormía el alma, despierta. La presencia de Dios vuelve a llenar los rincones del hogar. No se trata de una limpieza material, sino espiritual. No de liberar el espacio, sino de consagrarlo. El fuego que quema lo impuro prepara el terreno para que el Espíritu Santo more con libertad. Cuando obedeces, rompes toda legalidad del enemigo. Cuando limpias, deshaces sus puntos de contacto. Cuando destruyes lo abominable, invitas la gloria del Altísimo a habitar contigo. Recuerda, amado, no hay consagración sin renuncia. No hay libertad sin fuego. No hay restauración sin obediencia. Si el Espíritu te muestra algo que debes quitar, no lo pospongas. Quémalo, deshazte de ello. Ora con autoridad, como sacerdote de tu casa, y declara que solo Cristo reina bajo ese techo. Entonces la paz regresará, la opresión se irá, y el altar familiar, purificado por la obediencia, volverá a ser morada de la presencia divina. Porque donde se levanta el fuego santo de la obediencia, el enemigo huye, y el perfume del cielo llena el hogar. Allí, y solo allí, las tinieblas se disipan, y el nombre de Jesús es exaltado como Señor absoluto y eterno, la purificación que trae la gloria. Hay momentos en la vida del creyente en los que el Espíritu de Dios llama con voz de trompeta, no para consolar, sino para despertar, no para acariciar, sino para sacudir, porque hay casas donde el nombre de Cristo es proclamado, pero las tinieblas aún encuentran refugio en los rincones, y no es porque Dios haya perdido poder, sino porque el hombre ha cerrado los ojos. El despertar y el examen del alma, amados, es tiempo de despertar. El enemigo no teme a quienes duermen, él se alimenta del descuido, de la rutina, de la confianza ciega en lo visible, pero el Espíritu Santo sopla hoy como viento del cielo y dice, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No basta con cantar himnos ni con orar con los labios si el corazón está dormido ante las grietas que el enemigo ha abierto en el hogar. Mira a tu alrededor con ojos ungidos. No mires solo lo que brilla. Pregunta qué espíritu lo acompaña. Examina tu casa, tus paredes, tus adornos, tus libros, tus recuerdos, porque hay objetos que llevan consigo las huellas de lo impuro. Y aunque el creyente los considere inofensivos, el reino de las tinieblas los utiliza como llaves para abrir puertas espirituales.
No se trata de miedo, sino de discernimiento. No es superstición, sino obediencia. Cuando el Espíritu de Dios revela, es para liberar, y quien obedece su voz experimenta lo que solo el fuego del cielo puede hacer: purificar, restaurar, sanar. La decisión y la acción de la fe, hermanos, cuando la luz revela lo oculto, no se debe negociar con las tinieblas, no se razona con lo que contamina, se destruye. Cuando Dios muestra, el alma debe responder sin demora. La vacilación es el terreno donde el enemigo vuelve a sembrar. Recuerda lo que hizo Josías cuando halló la ley del Señor. No esperó un segundo día, rompió los ídolos, derribó los altares, quemó las imágenes, no por fanatismo, sino por celo santo, porque entendió que el lugar donde mora Jehová no puede ser compartido con nada profano. Así también tú, cuando el Espíritu te muestre algo que no le agrada, actúa con decisión, no lo guardes por si acaso, no digas no significa nada. Lo que el Espíritu señala, elimínalo. Dios honra la obediencia rápida, la fe que se mueve sin titubear. Quien limpia su casa, abre el cielo. Quien obedece sin demora, ve la gloria descender. La limpieza que restaura la presencia, ve, pues, habitación por habitación, no con temor, sino con autoridad. El Señor te ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, entra con oración, con alabanza en los labios, y di: este hogar pertenece a Cristo. Toma cada objeto, cada adorno, y pregunta en tu espíritu: ¿proviene de la luz o de las sombras? Si su origen es dudoso, si lleva símbolos místicos, si produce inquietud en tu alma, no lo justifiques. Sáchalo, quémalo, deshazte de él sin mirar atrás, porque lo que hoy destruyes por obediencia será el altar donde mañana descenderá la gloria. Muchos buscan bendición sin comprender que el Señor no habita entre impurezas. La santidad no es un adorno, es una atmósfera, y cuando el hogar se purifica, la oración fluye con libertad, la paz se asienta como rocío, y la enfermedad espiritual huye como humo disipado por el viento. El enemigo no resiste un corazón decidido, las tinieblas se disuelven donde hay luz y verdad. Así que levántate, creyente, limpia tu casa, pero sobre todo limpia tu alma. Quita lo que estorba al espíritu, y verás cómo la presencia del Altísimo inunda cada rincón, porque el Dios que ordenó a Jacob: purifícate y cambia tus vestidos. Sigue hablando hoy con la misma voz. Quiere morar en medio de su pueblo con gloria, no con mezcla. Quiere hacer de tu hogar un santuario, no un depósito de recuerdos mundanos. Que esta limpieza no sea solo externa, sino profunda. Que cada acción sea un acto de amor hacia aquel que dio su vida por ti, y cuando todo haya sido puesto en orden, inclina tu rostro, y el Espíritu descenderá con suavidad. Entonces sentirás que el aire ha cambiado, que la atmósfera respira pureza, y sabrás que la sangre del Cordero ha sellado de nuevo las puertas de tu casa. Donde hay obediencia, hay victoria. Donde hay santidad, hay presencia, y donde Cristo es exaltado, no queda espacio para la oscuridad. La morada que el Espíritu llena de luz, hay casas donde el silencio pesa más que el ruido, donde los muros parecen absorber las oraciones y los techos se convierten en cielos cerrados. Muchos creen que basta con sacar lo malo para que vuelva la paz, pero no basta con vaciar. Es necesario llenar
El alma que solo expulsa el pecado y no invita a la presencia del Espíritu Santo queda como un campo limpio, pero deshabitado, listo para que los enemigos regresen con mayor fuerza. Cuando el vacío se convierte en peligro, el Señor Jesús advirtió: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12, 43 hasta 45. Oh, ¿cuántos creyentes han destruido los ídolos, han roto los amuletos, han arrojado fuera los objetos impuros, pero han olvidado invitar al Espíritu de Dios a morar en el lugar que quedó vacío? Y el enemigo, al ver que la casa está limpia pero deshabitada, vuelve a tocar la puerta, más sutil, más fuerte, más decidido. No basta con expulsar las tinieblas, hay que encender la luz. No basta con callar al tentador, hay que entronizar a Cristo. Usa, pues, el aceite santo, no como amuleto, sino como símbolo de consagración. Toma ese aceite con fe. Unge tus paredes, tus puertas, tus habitaciones, declarando que todo tu hogar pertenece al Señor. No hay poder en el aceite en sí mismo, sino en la fe del corazón que lo aplica. Es una confesión visible de una entrega invisible. Así como el tabernáculo fue ungido con aceite para ser morada de la gloria divina, así también tus espacios deben ser santificados por la oración, por la palabra, por la alabanza. El enemigo teme al hogar donde se ora, tiembla ante el lecho donde se clama el nombre de Cristo, huyó del desierto ante la voz del Salvador que citó las Escrituras. Así también huye hoy de la casa donde cada habitación está consagrada al Señor y cada rincón es un altar de comunión, el altar que nunca se apaga. El fuego que una vez ardió en el corazón del creyente no debe apagarse. No estamos llamados solo a tener un momento de devoción, sino a vivir en un estado de adoración continua. Cuando Israel caminaba por el desierto, el altar nunca se quedaba sin fuego, porque el fuego venía de Dios y debía mantenerse día y noche. Ese altar no era un objeto de piedra solamente, sino una enseñanza eterna. La presencia del Señor se mantiene viva solo cuando el sacrificio del corazón es constante. Tu hogar debe tener un altar, no de mármol ni de oro, sino de oración, de alabanza, de gratitud. Que haya en tu casa un tiempo diario donde la familia se reúna a orar, donde la palabra sea abierta, donde el nombre de Jesús sea proclamado. Allí, en ese altar invisible, el Señor levanta murallas contra las tinieblas. No permitas que las preocupaciones del mundo extingan ese fuego, porque la santidad no se conserva por accidente, sino por decisión. Cada día el creyente debe escoger a quién servirá. Cada mañana debe reafirmar: mi casa y yo serviremos a Jehová. No creas que el enemigo descansará. Él ronda, observa, busca grietas, pero si halla tu altar encendido, retrocede. Si escucha tu oración, se debilita. Si ve tu fe, huye. La pureza no es un estado pasivo, es una conquista diaria. La santidad no se guarda en silencio. Se defiende con alabanza, se alimenta con la palabra, se fortalece con comunión, y cuando el altar de tu hogar esté encendido,
No habrá espacio para las sombras. La enfermedad no dominará tu ánimo. La división no reinará entre los tuyos. Y la paz de Cristo será como un perfume que llena cada habitación, porque la casa donde se exalta a Cristo se convierte en santuario, y el santuario no teme la noche, pues su luz proviene del sol de justicia, aquel que nunca se pone, nuestro Señor Jesucristo. Allí, donde la alabanza no cesa y la fe no duerme. El enemigo no entra, allí, donde el corazón ha sido purificado y la casa consagrada. El Espíritu mora con poder. Y entonces, el hogar ya no es solo un techo, sino un altar, no solo un refugio, sino una morada de gloria. Allí el alma descansa, allí los muros cantan, allí Cristo reina, y las tinieblas no prevalecen jamás. Hay momentos en que el creyente debe recordar quién es y a quién pertenece, porque el enemigo no teme a las paredes de una casa, sino a la autoridad que brota de un corazón unido a Cristo. Muchos se lamentan por los ataques del adversario, por los conflictos en sus familias, por la enfermedad o el desánimo que invade sus hogares, pero olvidan que la victoria ya fue decretada en la cruz. El problema no es la falta de poder, sino la falta de conciencia de la autoridad que se nos ha otorgado. Hermanos, no somos mendigos espirituales buscando migajas de protección. Somos coherederos con Cristo, sentados con Él en los lugares celestiales. Como declara Efesios 2:6, allí, en esa posición de gracia, la oscuridad no tiene derecho de permanencia, y Jesús mismo dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. No fue una promesa simbólica, sino una declaración eterna del poder delegado a los hijos de Dios. Pero esa autoridad no se sostiene en los labios, sino en la vida. No basta con proclamar el nombre de Cristo si el corazón está lejos de Él. El poder espiritual se consolida en la obediencia, en la santidad y en la comunión profunda con el Señor. Un creyente que ora, que guarda su vida limpia, que no abre puertas a lo impuro. Es como una torre encendida en medio de la noche. Sus palabras tienen peso, sus oraciones abren los cielos, sus mandatos detienen al enemigo, no porque sea grande, sino porque su Dios lo es. Cuanto más cerca estás de Cristo, más firme es tu autoridad. Porque la obediencia no solo te protege, te reviste. La santidad no es una carga, es un escudo, y la comunión con Dios no es un rito, sino el aliento que da vida al fuego interior. Cuando el creyente se somete al Señor, el infierno se somete a Él. Pero no basta con vencer las tinieblas fuera. Debemos conquistar nuestro interior. Dios no quiere que nuestros hogares sean solo refugios del mal, sino templos de su presencia. No se trata únicamente de tener una casa sin maldición, sino de tener una casa donde Él se deleite en habitar, porque un hogar sin ídolos aún puede estar vacío, pero un hogar lleno de la gloria de Dios se convierte en trinchera del reino. El propósito final no es solo cerrar las puertas al enemigo, sino abrir las ventanas al cielo. Tu casa debe ser altar, santuario y lámpara, un altar donde se adore, un santuario donde reine la paz, una lámpara que alumbre a los que caminan en tinieblas. Allí donde se ora, donde se bendice, donde se exalta el nombre de Jesús, el ambiente cambia, el aire se limpia, la atmósfera se vuelve sagrada. Hermanos, el Señor no busca palacios de mármol,
sino corazones encendidos. Él no añela mansiones, sino hogares donde su espíritu pueda reposar. Por eso te digo hoy, levanta un altar en tu casa, no con piedras ni incienso, sino con tu obediencia, tu fe y tu amor. Haz de cada conversación una oración, de cada comida una comunión, de cada rincón un testimonio de su fidelidad, y cuando la presencia de Dios inunde tus paredes, cuando su paz llene tus noches, descubrirás que tu hogar ya no es solo un lugar para habitar, sino una trinchera profética, una lámpara en la oscuridad, una fortaleza donde el reino de Cristo se manifiesta, porque donde Cristo reina, el enemigo huye. Donde hay santidad, hay victoria, y donde el altar arde, la gloria desciende. Haz de tu casa ese altar. No esperes a mañana, hoy. Abre las puertas de tu hogar, ciérralas del enemigo y deja que la luz del Cordero ilumine cada rincón. Entonces, tu casa no será solo un refugio, será un testimonio vivo de que el Señor todavía habita entre los suyos. Queridos hermanos y hermanas, si este mensaje ha tocado vuestro corazón, si el Espíritu Santo os ha recordado que vuestro hogar puede ser más que un refugio, que puede ser un altar donde descienda la gloria de Dios, entonces no lo dejéis para mañana. Hoy es el día de limpiar, de consagrar, de declarar: mi casa y yo serviremos al Señor. Escurum. Quisiera invitaros a compartir en los comentarios cómo el Señor os ha hablado a través de esta palabra. Contadnos qué cambios estáis sintiendo hacer en vuestro hogar, qué puertas habéis decidido cerrar y cómo anheláis que la presencia de Cristo reine en cada rincón. Leed los testimonios de otros, orad los unos por los otros, porque somos una familia en la fe. Y si sentís que este mensaje puede bendecir a alguien más, compartidlo. Tal vez un amigo, un familiar, un hermano de iglesia necesita escuchar que aún hay esperanza, que aún hay poder en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarme una vez más. Que la luz del Señor brille sobre vuestro hogar, que su paz inunde vuestras noches, y que su presencia os envuelva hasta el último rincón. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recordad siempre, donde Cristo es el Señor, ninguna sombra puede permanecer.